doctora Edith Espilosín. Ella es abogada, es responsable, por supuesto, de todo aquello que está relacionado con la seguridad social, específicamente el tema previsional. Ella es integrante del estudio Roberto Martínez y Asociados. Doctora, ¿cómo estás, Edith? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos. Primer punto, gracias, Mabel, por invitarme a tu programa y, bueno, poder llegar a la gente de esta manera. Bueno, me parece perfecto. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y un signo de interrogación que tenemos todos aquellos que ya pintamos canas y hemos pasado algunos almanaques en el medio. Sí. La situación que se está planteando respecto de la jubilación en la República Argentina. Yo he visto a través de Instagram, del estudio, que justamente uno de los planteos y una de las presentaciones es ¿qué pasa con la jubilación aquí en la República Argentina en este momento? Y te lo pregunto a vos directamente, Edith, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pasan no cosas muy buenas con el tema de los ajustes de la jubilación, porque, bueno, se reemplazó la ley de movilidad que estaba vigente, primero suspendida, la que estaba vigente hasta el año pasado, por una nueva ley que dio un lugar a una nueva fórmula donde se contempla un 50% de evolución de los salarios en actividad y un 50% de la recaudación tributaria de ANSES. Esta nueva fórmula que figura en el proyecto de ley que presentó el gobierno no es una fórmula muy buena porque no va a permitir mantener el poder adquisitivo de los jubilados. Como así tampoco, sí, como así tampoco los decretos que se dieron este año por aumento en los meses de marzo, junio y septiembre, que también reflejaron un gran desfasaje con la ley de movilidad suspendida, que bueno, que era la que vino rigiendo desde el 2018-2019. En esta nueva fórmula, sí. Edith, hay una cosa que recién estabas mencionando, justamente lo que está relacionado con el 50% de los salarios en actividad, y a uno aquí le empiezan a surgir algunas burbujas de interrogación en el medio. Primero, cada vez es más chico el cupo, por lo menos, de personal asalariado en la República Argentina. Hay cada vez más trabajo informal, hay cada vez más trabajo tercerizado, entonces ahí también a mí me surge un signo de interrogación. Y el otro signo de interrogación que me surge es la recaudación de ANSES, que si yo no leí mal, habrá de tener un tope respecto de lo que es el tema recaudatorio. ¿Nos podés explicar un poquito cómo se maneja esa situación? Sí, bueno, el tema de la recaudación, a que hablamos tributaria de ANSES, va a estar financiada con respecto al IVA, ganancias, combustibles, aportes y contribuciones. El tope va a estar dado en que si, por ejemplo, se da un aumento de un 10% en marzo del año que viene y un 10% en septiembre y la recaudación es de un 22%, y el aumento es menos de ese 22%, o sea, llega a ser un 20, un 21, se va a dar el aumento. Pero si supera ese porcentaje de recaudación, va a haber hasta un tope. Esto es lo que dice el gobierno para mantener la sustentabilidad del sistema previsional. Entonces, de esta manera, de lo que recaudan, está topeado. No es que sobre todo lo que se recaude por el gobierno nacional es lo que van a pagar. Ahora, a ver, yo esto te lo pregunto y esto lo digo así a título absolutamente personal. ¿Se sigue haciendo el ajuste a través de los que menos tenemos o los que menos posibilidad, los jubilados específicamente? Claro, sí, incluso de la evolución de los sueldos, si no se firman paritarias buenas o aumentos de sueldo y todo eso, porque el trabajo en negro va increciendo. Incluso con esta pandemia se cerraron muchísimas empresas, mucha gente se quedó sin trabajo, aumentó el porcentaje del trabajo en negro casi en un 40%, el Estado también es falto en controlar si las empresas están haciendo los aportes de sus trabajadores, entonces que también, bueno, es un conjunto de cosas que hacen que las arcas del ANSES no se alimenten lo suficiente como para afrontar todos los compromisos que viene asumiendo y que en definitiva la exceden, porque ANSES está dando más prestaciones
de lo que está recaudando. O sea, si hay 54% del 100% de trabajadores, un 54% está trabajando más o menos en blanco y hacen sus aportes. Pero hay un 9 millones de jubilados donde ese ingreso se tiene que distribuir en mucho más de lo que aportan. Incluso nosotros vemos de que en definitiva la caja de la ANSES, que antes era, las cajas de ANSES de industria, comercio, actividades civiles, autónomas, ahora se unificaron en ANSES desde el año 94, esa caja de ANSES se convirtió en una caja de subsidios, porque vemos permanentemente que se están dando, los planes que sí llegan a la gente que realmente, muchos lo necesitan y realmente después de esta crisis, esta pandemia, con más lógica, ¿no es cierto?, de ayuda, se entiende un poquito más. Pero está financiando en definitiva con los recursos del ANSES ayudas sociales, asistencia a cajas provinciales, IFE, asignaciones universales por hijo, asignación universal por maternidad, jubilaciones de privilegio, todo eso que está en cierta manera desfinanciando el ANSES. O sea, el ANSES en realidad no está quebrada, está desfinanciando. Discúlpame, Edith, pero a mí me surge una pregunta. Todo lo que está relacionado con esa cuestión de asistencia social específicamente, ¿no tendría que salir desde el Ministerio de Desarrollo Social, no del ANSES? Claro, pregunto. Exactamente, tiene que salir de rentas generales, tendría que salir de otra rama del gobierno, que no sea el ANSES, porque el ANSES en definitiva estaba formada para responder a aquellos personas o trabajadores que hacían sus aportes y a lo largo de toda su vida, durante más de 30 años, llegados a la edad jubilatoria, que en este momento es 60 años la mujer y 65 años el hombre, podrían llegar a obtener su jubilación. E incluso para afrontar casos de contingencia, por vejez o muerte. Eso, ahí estaba basado el principio de la solidaridad que tiene la seguridad social, en decir, somos solidarios frente al trabajador que se incapacita trabajando o que fallece. Pero hoy en día vemos que esa solidaridad está como sobrepasada, entonces está llegando a cubrir muchas otras áreas de necesidades de la población que la excede. Por eso que nosotros decimos que la ANSES no está quebrada, está desfinanciada, se están financiando prestaciones que no tienen origen en la caja. Bueno, yo puedo hacerte un comentario, y eso corre a título absolutamente personal, con lo que uno entiende al respecto. Me parece bárbaro un tema de una solidaridad y todo lo demás. Ya inclusive lo hablé en un determinado momento con quien ha sido en otra época el responsable del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Juárez. En ese momento me planteaba una situación donde dice, el tema jubilatorio es una cuestión de solidaridad. La respuesta mía o el planteo mío fue, me parece bárbaro, pero no podemos ser solidarios entre los pares. ¿Por qué? Porque, y que me perdonen, y no estoy en contra de aquellas personas que quieren o que necesitan cobrar una jubilación. Pero ¿cómo se puede acomodar la balanza con aquella persona que durante toda su vida ha tenido un trabajo en blanco, que aportó el 11% de su jubilación, más lo que aporta el empleador, para poder financiar a alguien que nunca ha tenido un aporte o que nunca lo ha llevado adelante? Entonces, yo digo, está bien esa asistencia, pero vuelvo a la primera parte, que salga de otro ministerio, no de la caja de ANSES, que la armamos entre todos. Claro, exactamente, es lo que decimos, de rentas generales, es lo que, de todo lo que tributa el gobierno, pagar o financiar esas ayudas sociales, porque de esa manera siempre vamos a ir en contra de una real distribución de todo lo que fueron aportando todos los trabajadores. O sea, vamos a perder el hilo de la realidad contributiva, porque uno contribuye durante 30 años al sistema para el día de mañana percibir una jubilación acorde a lo que estuvo aportando y que sea proporcional al sueldo que estuvo recibiendo durante esos 30 años de vida. La Corte Suprema de Justicia de la Nación defiende, el principio de la proporcionalidad de los
haberes de jubilación con los salarios de la actividad. Esa proporcionalidad es la que todos, o lo que nosotros como estudio estamos buscando a través de los juicios de reajuste. Que cuando la persona se jubile, mantenga el mismo nivel de vida que venía llevando cuando estaba en actividad. Porque uno aporta en función de esos ingresos. Entonces vive en función de esos ingresos. Y la idea es que cuando uno se jubila, mantenga ese nivel de vida que venía ostentando cuando estaba en actividad. Bueno, eso además de estar sancionado o de estar considerado por la Corte Suprema, tengo entendido que también es parte de la misma Constitución Nacional, ¿no? O sea, donde hay que ir respetando cada una de esas pautas. Entonces, a ver, la pregunta que surge desde este otro lado, ¿se están tomando medidas que son inconstitucionales entonces? Totalmente, por eso que nosotros ya estamos anticipando de que esta nueva fórmula de movilidad va a ser una materia litigiosa, va a terminar llevando a todos los jubilados a continuar con estos juicios de reajuste que llevan más de varias décadas ya. Entonces, en vez de dar un corte a esto y acomodar realmente, porque lo ideal sería que el gobierno presente un proyecto donde acomode ya el haber inicial de jubilación, que ya lo jubile con un haber más alto. Entonces, ahí estas fórmulas de movilidad podrían acercarse un poco más. Pero el gran error que tiene, o que nosotros le vemos, la gran falencia que tiene esta nueva fórmula de movilidad, es que dejó de lado a la inflación. Y la inflación es un tema muy picante porque, bueno, es la realidad cotidiana en Argentina. O sea, de siempre arrastramos el tema de la inflación y eso es lo que provoca que el jubilado pierda el poder adquisitivo de su haber jubilatorio. Dejar de lado la inflación en un país donde impera la inflación es inentendible. Máxime cuando la inflación proyectada o estimada para este año va a ser de un 36,9%. Que la fórmula anterior la contemplaba un 70% de inflación y un 30% de Richter, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Es lo que hablamos de la evolución de los salarios. Entonces, iba un poco acompañado un 30% de eso y un 70% de inflación. Tampoco era una fórmula exitosa, porque tampoco el haber de jubilación logró acomodarse realmente como debiera a la canasta familiar, a los sueldos, a las paritarias. Bueno, quedó muy rezagado. No puede ser que un jubilado hoy gane 18.000 pesos como mínima. Cuando la canasta básica está estimada para un jubilado 45.000 pesos. ¿Por qué? Porque está contemplando la medicación, la asistencia médica, la asistencia personal, la edad avanzada, la imposibilidad de traslado. Entonces, es lo que decimos nosotros, que es imposible concebir una jubilación en 18.000 pesos para una persona que trabajó y aportó por más de 30 años. O sea, y además, acá, discúlpame, pero hay un par de cosas que vos estabas haciendo mención recién. Sí. Cuando se lanzó, veníamos con un régimen y con un sistema de jubilación que teóricamente había sido sancionado por ley, que estaba vigente, con lo cual el aumento de diciembre y el aumento de marzo ya estaban pautados y ya estaban programados. Claro. Se sacaron del medio, entonces... No se contemplaron. No se contemplaron. Ahora, eso no es legal. No, porque ya era un derecho ganado. Sí, totalmente era un derecho adquirido. Y se atentó incluso contra el principio de la irretroactividad de las leyes, o sea, fueron para atrás. Entonces, es increíble, ya el desfasaje se produjo y no se corrigió en ningún momento, ni siquiera con una compensación, con un bono extraordinario, y se dejó el error. Y estos errores son los que se van acumulando con el transcurso de los años. Y esto es lo que hace que este tema de la movilidad de las jubilaciones sea siempre materia litigiosa. Siempre el jubilado, el de antes, el de ahora y el de mañana, va a tener que seguir litigando. Si esta ley se sanciona, si queda esta fórmula,
que excluye la inflación, un componente tan importante en nuestro país que reina desde hace muchas décadas. Ahora, acá a diciembre, que faltan apenas días específicamente, también va a ser por decreto. En este caso, Claro, ¿se sabe el porcentaje? ¿Hay alguna idea? ¿Se conoce algo o no? No, oficial no hay nada y los rumores pueden ser que oscilarían entre el 6%, pero no puedo confirmarlo. Pero No, estamos hablando de un 6% cuando la inflación de octubre llegó casi al 4%, ¿no? Un 3,8 y pico. Claro. Entonces hay un descalabro ahí en el medio. Claro, en marzo, toda esta sí. Que en marzo el aumento que se dio fue un 2,3% por decreto, más los 1.500 pesos. Hablando siempre, si hablamos del achatamiento de la pirámide, que se dio más aumento a las jubilaciones mínimas y menos aumento a las jubilaciones máximas. De hecho, dentro de ese desfasaje que viene en el año, si hablamos de, en marzo fue un 2,3%, más 1.500 pesos. En junio fue un 6,12%. Y en septiembre un 7,5%. O sea, por eso que no pienso que va a superar mucho, va a rondar más o menos un 6%, calculamos para diciembre, pero es una estimación. Otra de las cosas, Edith, que a mí me gustaría también plantear, estábamos hablando recién de lo que es el tema del trabajo en blanco. Sí. El Estado es el primer generador de trabajo informal, porque la cantidad de personas que hay contratadas a través del Estado es realmente impresionante, con lo cual son aportes que se siguen que no siguen llegando al ANSES específicamente para formar una base. Eso por un lado. El otro tema es que indudablemente al empezar a generar este tipo de situación, ya desde la cabeza, desde arriba para abajo, se está dando un ejemplo que no acomoda los números, o por lo menos tantos. Y acá me surge un interrogante. ¿Qué va a pasar con aquella gente que se jubile dentro de 20 años? Con esta fórmula y subiendo la inflación, porque como viene subiendo, porque la idea es que la jubilación va a seguir aumentando. Hasta que no se dé un corte con ese tema, que es la enfermedad, digamos, que reina en este país, en la Argentina, la inflación, hasta que no se dé un corte con eso y no se la logre contener, los futuros jubilados van a tener el mismo problema. Y si llega a seguir la recesión y llegamos a continuar con el trabajo en negro y la falta de aportes, considerando que muchas empresas con esta pandemia cerraron, que el que va a querer, claro, que la pyme o el pequeño o mediano empresario que quiera empezar, no creo que ya de entrada ponga toda su gente en blanco, que la registre. O sea, este país va a tardar mucho tiempo, desgraciadamente, en crecer. Y esta nueva fórmula que propone el gobierno va a depender precisamente del crecimiento del país. Y hasta que no se logren firmas de paritarias o de acuerdos con empresas o con trabajadores que den o que reconozcan una suba salarial más o menos importante, que sea acorde con el costo de vida actual, esta fórmula no va a funcionar. No va a funcionar porque va a quedar rezagada en el tiempo, no se va a ajustar como debiera, y considerando también que el ajuste de por movilidad de esta nueva fórmula va a ser semestral. La que veníamos trayendo era trimestral, ahora es semestral. O sea que hay que esperar un poquito más para volver a ver un aumento en el haber de jubilación. ¿Qué se hace o cuál es el próximo paso que hay en medio de todo esto? Vos estabas planteando recién, esto termina en una cuestión de judicialización de cada una de las causas. A través del estudio, ¿se puede llevar adelante? ¿No se puede llevar adelante? ¿Cómo se hace? He seguido alguna de los que son los planteos a través de Instagram. ¿Por qué no nos das algunos detalles, básicamente para que la gente esté enterada, ¿no? Claro, este estudio tiene más de 40 años de trayectoria, haciendo juicios previsionales de reajustes de haberes. Siempre le aconsejamos a los clientes que cada minuto que dudan en iniciar su reclamo es un minuto que pierden. Es un peso que pierden, es una economía que pierden. Exactamente, es un peso que pierden. Y día a día, sumado a los intereses
bueno, las AS30, las costas, los costos, las actualizaciones y todo lo que conlleva los reclamos previsionales. Entonces lo que le decimos es que cada ciudadano, cada jubilado tiene que hacer el juicio de reajuste. El reclamo es individual, es particular. El ajuste no se logra porque hay jurisprudencia, la Corte sienta un precedente y se aplica automáticamente a los jubilados. Eso no es así. Algunos jubilados no inician el juicio, ya no tanto ahora sí es más la cantidad de litigios que se van iniciando en tribunales, pero lo que les decimos es que tienen que hacer el juicio, tienen que reclamar por sus derechos, tienen que hacer valer sus aportes y sus saberes de jubilación, que son los que le corresponden luego de toda una vida de trabajo. Entonces, ¿Cómo hacemos para conectarnos o para contactarnos? A ver, el estudio está ahí en pleno microcentro, ¿no? En la calle Perú al 300. Perú 345, piso octavo, oficina D. Esto es acá en Capital Federal. Tenemos el mail del estudio, bueno, tenemos estudiodrm.com, www.facebook.com, estudio Roberto Martínez, y en el Instagram también como estudio Roberto D. Martínez. Bueno, que aparte, y esto yo se lo quiero comentar también a la audiencia, a través de Instagram hay un espacio, un link, donde se pueden hacer las preguntas y automáticamente están las respuestas también de todos aquellos que quieran, por lo menos conocer o saber de qué se trata, ¿no? Sí, evacuamos todas las consultas, la gente nos deja sus inquietudes, sus datos, sus mail, teléfonos, nos contactamos con ellos y evaluamos sus casos. O sea, cada caso particular, cada duda, muchos consultan para ver el reajuste de sus saberes, si se puede iniciar las demandas, qué diferencia hay, qué se puede llegar a concretar, y bueno, y se comunican con nosotros a través de este medio. Edith, mil gracias por porque hemos charlado y porque hemos tratado de evacuar lo que son una serie de interrogantes al respecto. Yo te agradezco infinitamente esta charla que hemos tenido. Fue la primera, no habrá de ser la última seguramente, porque ahora mientras se siga debatiendo esto, ustedes tendrán una catarata de presentaciones en el medio. Sí, con mucho gusto estamos a disposición de ustedes, de tu audiencia, y para cualquier inquietud y cualquier duda, y si no, en los links del estudio. Perfecto, mil gracias, Edith, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias, Mabel, muchas gracias. Bueno, un beso para Estela también, Chao, hasta luego. Gracias, un beso, hasta luego, gracias. Un besito. Bueno, así estaban escuchando ustedes, Este es el planteo que hemos tenido y el diálogo que manteníamos con la doctora Edith Espilosín. Ella es abogada, es especialista justamente en los temas que están relacionados nada más ni nada menos que con la seguridad social, los reclamos previsionales específicamente.